Gracia y paz, amados y amadas en el Señor. Hermanos, con la ayuda del Espíritu vamos a considerar algunos versículos, muchos de los cuales ya los hermanos que han ministrado la palabra, pues, los han expuesto, lo cual debe traer gozo y satisfacción a nuestro corazón, porque aunque los ministros son muchos, el Espíritu es uno. Y Él en su querigma ha venido hilvanando, concatenando, pues en ese hilo conductor lo que a Él le ha placido traer en esta comunión, hermanos. Entonces, pues, eso nos revela que el mover del Espíritu no es un mito, ni es una mera doctrina, sino que podemos experimentarlo de una manera práctica. Oh Padre de la Gloria, comparecemos delante de ti por medio de Jesucristo, Señor, para solicitar tu ayuda, Señor. Que envíes tu luz y tu verdad, para que éstas nos guíen y que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, Señor. Amén. Sí, que esa luz y esa verdad, pues, de manera práctica también ahora sea auxiliando nuestra insuficiencia. Como decía, hermano, vamos a considerar algunos versículos. La luz y la verdad son necesarias, aunque nosotros debemos tener plena certeza de que la verdad en sí misma es suficiente. La verdad en sí misma es suficiente. No obstante, nosotros necesitamos la verdad y la luz por nuestra insuficiencia. Es la luz la que ilumina los ojos de nuestro entendimiento, la que da la revelación. Y eso es lo que le ha placido al Espíritu Santo traer en este tiempo, hermano. La visión. La visión que nos va a ayudar primeramente a que nos demos cuenta cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios. Y esa misma luz, esa misma visión, esa misma revelación nos va a ayudar a que nos conozcamos. Porque sería pretencioso el pensar que nosotros podemos conocernos en nosotros mismos. La palabra dice que en su luz veremos la luz. Amén. Entonces vamos a comenzar, hermano, unos versículos que, como decía, ya los hermanos lo han considerado, pero recordémoslos. Proverbio 29, 18. Nuestro hermano Pablito, pues, lo tocaba en su momento. ¿Lo recuerdan, no? Debe estar fresco. (29, 18). Amén. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esa profecía aquí sin revelación, sin visión. Dice el pueblo se desenfrena, o sea, el pueblo perece. El hebreo original aquí dice, el pueblo se desaliña, se desgreña, se descompone. O sea, que es necesaria la luz. Es la revelación. En concordancia, hermano, con ese versículo, veamos este otro, el Salmo 43:3. Vamos a apoyarnos en esto, hermano, para entrar un poquito en materia. Lo que vamos a considerar es breve, con la ayuda del Señor. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a su santo monte y a tus moradas. Énfasis en eso. Hechos 26, 19 fueron versículos que ya los hermanos consideraron. No obstante, recordamos para hacer énfasis en lo que el Espíritu quiere que se haga énfasis, hermanos. Hechos 26, 19. Lo tocaba el hermano Orlandito, ¿verdad?
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermano, este versículo encierra una realidad y también encierra algo que debe preocuparnos. Cuando el apóstol Pablo aquí dice ante el rey Agripa que no fui rebelde a la visión celestial, eso está mostrando de que se es susceptible a ser rebelde a la visión celestial. ¿Verdad? ¿Cuán delicado es eso? Bien, hermano, esto lo estamos mirando aquí como para apoyarnos un poco y recordar lo que el Señor ha venido trayendo. Estamos en Proverbios, en Salmo. Este versículo también se tocó, Juan 1, 40, 42. Y aquí vamos a entrar una amiguita en materia, hermanos, con la ayuda del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Hermano, es hermoso este versículo. Tú serás, tú eres y tú serás. El Señor no se engaña ni nos llama a engaño. Él nos muestra lo que somos. Pero gracias a Él también nos hace mención a lo que seremos. El que comenzó la buena obra, claro que eso, como decía el hermano en la primera intervención, eso no es como ya yo creí, pues y el que comenzó la buena obra, no. Porque hermano, hay algo que ya el Señor hizo por el hombre. Ahora algo Él está haciendo en el hombre. Pero para que ese algo en el hombre se dé de una manera efectiva, se necesita que sea con el hombre. Hay un por, hay un con, hay un por, hay un en y un con. Ya Dios hizo por el hombre. Ahora está haciendo en el hombre, pero es necesario que sea con el hombre. Por eso somos sus colaboradores. ¿Verdad? Entonces, Él no nos llama engaño, ni se engaña. Tú eres. Él nos muestra lo que somos. ¿Cuál es nuestra posición delante del Señor? Ayer nuestro amado hermano Yair hacía referencia a la siembra y a la riega. Uno siembra y otro riega. Y pareciera que de allí sería el punto de partida. La siembra y después la riega. No. Hay un paso anterior a eso. Y ese paso anterior es precisamente el que nos va a dar a conocer cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios. ¿Sabes cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios? Reos de muerte, culpables, condenados, ¿verdad? Entonces vamos a mirarlo. ¿A quién tú eres? Se hace referencia a la posición que tenemos delante de Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Se llevó a cabo un juicio. Dentro de tal juicio se profirió una sentencia. Esa sentencia afectó a toda la humanidad. Ahí está mi nietecito recién nacido. ¿Cómo nació? ¿Condenado? ¿O no? Condenado. Esa es la verdadera posición. O sea, decirle a una persona, sembrarle, mira, Jesús murió por ti, si tú te arrepientes, Él te perdona los pecados, está bien, está bien. Pero eso es casi, hermano, como sembrar en terreno espinoso. El sembrador cuando va a sembrar, él no simplemente siembra. ¿Qué hace el sembrador cuando va a sembrar? Ara. Prepara la tierra para que realmente esa semilla dé el fruto que es necesario. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que decirle a aquel que no ha creído? Darle a conocer su verdadera condición, que es un reo de muerte, que está perdido, que es culpable. Por eso si ustedes ven, hermano, esos 5 sacrificios que están en Levítico,
que habla precisamente tanto de la persona como de la obra del Señor, comenzando por el holocausto y termina en la culpa, pasando por la ofrenda vegetal, después la de la paz, la del pecado y la culpa. Hermano, vemos a Jesús muriendo. Si tú ves el holocausto, o sea, los extremos, holocausto y culpa, en el holocausto muestra a Jesús muriendo para satisfacer las demandas del Padre. Pero en el último, la culpa, Jesús muriendo por nuestra condición. Eso es lo primero. La luz debe venir para mostrar cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Si nosotros sembramos, hermanos, sin arar, vamos a ir a Lucas 17:7. Amén. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Qué nos indica esto, hermano? Que hay siervos que siembran, hay siervos que riegan, pero hay siervos que aran, hermano. Y ese es el primer servicio que nosotros debemos llevar a cabo cuando vamos a compartir, cuando vamos a darle a conocer al hombre las buenas nuevas. Y precisamente, hermano, ese fue el ministerio de Juan el Bautista. ¿Ustedes sí creen que Juan el Bautista trajo el mensaje de las buenas nuevas? ¿Ustedes sí creen que Juan el Bautista vino predicando evangelio? El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Generación de víboras, arrepiéntanse. Porque el ministerio de Juan era ¿qué? El despertar en la conciencia de los hombres cuál es su verdadera posición delante de Dios. Eso es arar, darle a conocer al hombre cuál es su verdadera posición delante de Dios. Y después, sí, posterior a ello, ahora sí viene la siembra. Y después la riega. Pero el primer paso, hermanos, es necesario que el hombre conozca su verdadera posición delante de Dios. Que el hombre sepa cuál es su posición delante de Dios. Y posteriormente a ello, el hombre necesita conocerse. Porque hay hombres que se consideran buenos, hermanos. Hace poco en Barranquilla un joven se le preguntaba que si él tenía algún parentesco con Satanás, o sea, alguna relación. Digo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo así que yo tengo ningún parentesco? No, claro que no. Sí, hermano. Y de una manera más íntima de lo que él se imagina. Es hijo. Sí, hermanos. Porque en la humanidad hay dos clases de personas, ¿no es cierto? Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. De tal manera que el que no es hijo de Dios, ¿qué es? Hijo del diablo. Nadie puede decir que está en una posición neutral. Yo no soy ni hijo de Dios ni hijo del diablo. Porque el Señor fue claro. El que no es conmigo. Entonces, hermanos, los hombres desconocen. Y si tú esa pregunta se la formulas a cualquier hombre digno de la sociedad, que si tiene alguna relación con el maligno, con toda seguridad te va a decir que no. Entonces se le siguió preguntando a este joven, ¿tú crees que tienes la necesidad de ser salvo? No, porque es que yo no hago nada malo. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. Nosotros tenemos que dar a conocer primero cuál es la verdadera posición del hombre delante de Dios, y después de ello, cuando ya se lleva a cabo el llamamiento, entonces viene el proceso de conocerse. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar una amiguita a mirar esto. ¿Cómo se conoce el hombre? Vamos a Filipenses 13:3. Vamos a ir primero, hermano. Vamos a ir primero a Romanos 12. Romanos 12:2. Sí, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ahí es donde comienza el proceso de conocernos. ¿Pero cómo, hermano? Filipenses 13:3. Así es. Invertido, ¿no? Y ahora vamos a ver, hermano, precisamente ese término de la inversión. ¿Qué es lo que sucede en nosotros, hermanos? Y se me ha perdido. Puede ser, hermano. Así es, 3:3, hermano. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Es 3:3, hermano. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, hermano, tenemos que desconfiar de la carne. Pero para desconfiar de la carne, tenemos que conocer la carne. Porque no conociéndola, no íbamos a desconfiar de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano? La obra del Espíritu Santo es no hacer trabajadores para Él. La obra del Espíritu Santo no es hacer predicadores del Evangelio. Nosotros no podemos conformarnos ahí. La obra del Espíritu Santo es forjar el carácter de Cristo en nosotros. Él no quiere, hermano, Él no está interesado en que trabajen para Él. Él está interesado en trabajar en los hombres. Y ahí es donde comienza el proceso, como decía antes, con el llamamiento. Nosotros tenemos que conocer nuestra verdadera condición, conocernos a fondo para poder servirle al Señor. Y vamos a mirar, hermano, aquí, voy a tomar la vida de Job. Voy a tomar la vida de Job, hermano, para que nos demos cuenta qué es lo que hay en nosotros y qué es lo que el Señor necesita transformar, qué es lo que el Señor necesita realmente forjar en nosotros, su carácter. Ya todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Todos han leído ese pasaje, ese libro, la vida de Job. ¿Qué pasó en la vida de Job? Dios precipita una crisis en la vida de Job. Y es interesante, hermano, cuando nosotros comenzamos a ver el libro de Job, los primeros 2 capítulos, cómo están escritos. Es una narración, está escrito en prosa. Pero del 2 en adelante, antes de los 2 finales, es una poesía, está escrito en verso. Y eso, hermano, es bien interesante, porque allá en Efesios, cuando dice la palabra que nosotros somos hechura suya, realmente dice que somos un poema. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, un poema. Hermano, pero ¿sabe cuál es el medio a través del cual el Señor logra ese objetivo en nosotros? Parece un poco sádico, pero es el sufrimiento, es la disciplina, es el trato. La única manera de forjar el carácter en nosotros es a través de eso. Parece fuerte, pero esa es nuestra realidad. Y eso vamos a verlo aquí en la vida de Job. Él hizo de Job un poema, era necesario. Ya, nosotros hemos venido hablando de cuál es el propósito de Dios con el hombre, exactamente. Lo podemos ver en Romanos 8:28. A los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. O sea, cuando nosotros vemos ese versículo, hermano, pareciera que contradijera lo que dice Génesis. ¿Es cierto? ¿Qué dice Génesis? Génesis 1:26 dice que ya el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y la semejanza de Dios? El Hijo, ¿no es cierto? Él es la imagen misma de su sustancia y Él es la imagen visible del Dios invisible.
¿No es cierto? Eso lo dice la palabra en Génesis. Y Él nos creó a esa imagen. Pero dice acá en Romanos 8:28 que nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué pasó? Sencillo, esa imagen se perdió. Esa imagen se deterioró. Entonces por eso es que Él está trabajando con un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es precisamente un poema. Dice, creados en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió en la vida de Job. Decíamos que Dios precipita una crisis en la vida de Job. Pero una crisis, hermano, que en el capítulo 1 y 2 podemos verlo. Ahí fue tocado Job de una manera externa. ¿No es cierto? Fue tocado en sus bienes, fue tocado en su familia. Ya. Pero le dejó a la esposa. Algunos consideran que para que la cruz fuera más fuerte. Ya, pero eso es con la esposa de Job, que es una mujer fatua, pero nuestras esposas son santas. Ya. Entonces dice la palabra que en esa crisis, el verso 22 del capítulo dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué cosa tan tremenda. ¿Ah? En todo esto, con todo de que acabó con su familia, con sus bienes, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No obstante, la segunda crisis que precipita Dios en la vida de Job, ya lo toca. Ya toca su integridad física. Ya él es afectado directamente. Ya. Y es cuando su mujer le dice, entonces le dijo su mujer, estoy hablando en el verso 9 del capítulo 2, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué cosa tan tremenda, hermano. Hermano, Job fue tratado, fue procesado, fue disciplinado, no con ocasión del pecado. Porque no fue por el pecado, no fue por pecado. Job sufrió y después pecó, él pecó después. Él no sufrió por haber pecado, sino que él sufrió y después pecó, cuando comienza a cuestionar la justicia y el amor de Dios. ¿No es cierto? Entonces sigue el trato con Job. Pero al comienzo mira lo que dice el Señor. En el verso 8 del capítulo 1 dice, y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Qué cosa tan tremenda, ¿ah? O sea, aquí vemos cómo va a ir, el Señor lleva a Job de gloria en gloria, porque eso es lo que quiere, el Señor quiere transformarnos y nos lleva de gloria en gloria. Dice, y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces hablamos de la primera y la segunda crisis que provoca, que precipita a Dios en la vida de Job. Hermano, y Job no entiende. Y vamos a ver más adelante por qué no entiende. Porque Job no se conocía. Y si nosotros vemos el capítulo 3, vamos cómo Job llega y no entiende el trato de Dios y comienza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando no entendemos, cuando no vemos la mano de Dios detrás de todo esto y no entendemos el propósito, porque es fácil. Para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso ha sido aclarado por los hermanos. Ese bien no es para nuestro bienestar, no, es para el bien de Dios. ¿Y cuál es el bien de Dios? Que su propósito se cumpla. Que su propósito se cumpla. Entonces, en el capítulo 3 comienza Job a cuestionar al Señor. Dice, capítulo 3 en el verso 11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pregunta. 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Pregunta, verso 20. ¿Por qué no se da la luz? ¿Por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega? 23.
¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Ahí comienza el por qué y el por qué y el por qué. Eso habla de nuestra naturaleza y eso habla del aspecto filosófico. El hombre tiende a eso, a ser filósofo, el porqué de las cosas. ¿Por qué y por qué y por qué? Hermano, y en el capítulo 4 vamos a ver a esos tres amigos de Job. Que esos tres amigos, hermanos, representan esos tres elementos que están en el alma. La mente, la emoción y la voluntad. Tenemos a un Elifaz que representa el alma. Porque cuando nosotros estamos siendo tratados por el Señor, cuando estamos siendo disciplinados por el Señor, porque hermano, tenemos la vida del Señor, pero para que Él forme su carácter en nosotros, tenemos que ser tratados, tenemos que ser pasados por el proceso, hermano. Vida más proceso igual carácter. Es necesario, ¿verdad? Entonces comienza a hablar el primer de los amigos que representa las emociones. Y le dice así, en el verso 12 del capítulo 4 de Job, dice: el asunto también era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Eso qué es, hermano? Eso es emoción. Uy, me ericé, hermano, mira esto, pura emoción. Primero la emoción, hermano, cuando seamos tratados. No vemos la mano del Señor, no vemos el obrar de Dios. Y así, hermano, habla la razón y habla la voluntad y la mente. Ahora vamos a ver en el capítulo 10, que es cuando realmente Job peca, hermano. En el capítulo 10 es cuando él cuestiona, pone en duda la justicia y el amor de Dios. Lo tenemos, capítulo 10. Vamos a leer desde allí el verso 8 y el 18. El 8 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Y el verso 18: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Aquí él cuestiona el obrar de Dios. Y seguimos adelante, hermano. Vemos la crisis, vemos cómo Job no entiende, vemos cómo Job peca, cuestiona la voluntad del Señor, y a partir, en ese trato, hermano, a partir del capítulo 28, vamos a ver cómo Job se autoglorifica. Vamos a ver tres aspectos de nosotros mismos cuando estamos siendo tratados por Dios. Y es la autoglorificación. Verso 29, el capítulo 29, perdón, el verso 2. Mira lo que dice Job. Entonces, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, verso 2, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba? ¿Se dan cuenta, hermano? Y en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche. Aquí vemos cómo Job evoca ese tiempo pasado, ¿verdad? Cómo se autoglorifica. Sigue hablando aquí.
Dice, el verso 21, me oían y esperaban y callaban a mi consejo, tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos, me esperaba como la lluvia y abrían su boca y la lluvia tardía. Aquí está hablando Dios, evocando ese pasado, Job, evocando ese pasado de cómo él pues era un hombre glorioso, ¿verdad? Pero no solamente, hermano, vamos a ver en Job la autoglorificación, sino también la autocompasión. Y podemos verlo a partir del capítulo 30. En el verso 1. Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes. Los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Mira esto, hermano. Y ahora, el verso 9, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Aquí vemos una queja de Job. ¿Ah? Está sintiendo compasión de sí mismo. Eso, hermano, en nosotros también ocurre. Cuando estamos siendo tratados, levantamos el cartel de pobre de mí. Hermanos, mire por lo que estoy pasando, pobrecito, oren por mí. Mire que el Señor cómo me tiene, todas estas cosas. Entonces aquí vemos la autocompasión. Y vamos a ver la autojustificación en el verso 31. En el capítulo 31, perdón. Sigue hablando Job. En el verso 4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en la balanza de justicia y conocerá mi integridad. Oye, qué cosa tan tremenda. Aquí Job te está diciendo que él es una persona íntegra. Conocerá Dios mi integridad. Ahí está, hermano. Y seguimos adelante con la vida de Job para llegar al punto que queremos, hermano, con la ayuda del Señor. En el verso 32, en el capítulo 32, ya dejan de hablar sus amigos y habla Eliú, que es tipo y sombra del Espíritu Santo. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Vamos al capítulo 40, hermano. Ya vemos cómo Job se autoglorifica, siente autocompasión y se autojustifica, ¿verdad? Cuando Job comienza a evocar el pasado, que él hace referencia a que cuando él llegaba a las plazas, le hacían calle de honor, se quitaban el sombrero, los jóvenes callaban, le cedían la silla, la viuda y el huérfano recibían el favor de él. Todas estas cosas, Job, ¿cómo se consideraba? Bueno, porque Job no se conocía. Pero llega un momento aquí en el capítulo 40, hermano. Mira el milagro que acontece. Capítulo 40, verso 4. Comienza Dios a preguntarle a Job, desde el verso 38, comienza a hacerle una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando esto? ¿Dónde estabas tú? Y Job no sabe qué contestarle. Pero ya en el verso 4 del capítulo 40, mira lo que dice. He aquí que soy vil. Hermano, esa es la condición. He aquí que soy vil. Pero él no se consideraba eso, porque él no se conocía. ¿No es cierto? No se conocía. He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Ahora mis manos pongo sobre mi boca. O sea, fue cuando él cayó. Hermano, y eso es una lección para nosotros. Nosotros tenemos que callar para escuchar el hablar de Dios. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Hermano, y aquí en el verso 15
hay algo. Mira lo que le dice Dios a Job. En el verso 15 de ese capítulo 40. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Está comparando a Job con quién, con un animal. ¿No es cierto? Behemoth, algunos dicen que es un hipopótamo, pero lo más cercano a eso es un dinosaurio. Un dinosaurio es un animal fuerte. Y así se sentía Job, como un dinosaurio, ¿verdad? Dice, he aquí ahora que su fuerza, dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barra de hierro. Tremendo, ¿ah? Qué tremenda descripción. Entonces dice, ¿lo tomará alguno cuando estaba vigilante y horadará su nariz? Un animal tan fuerte es imposible. Ahora el 41, capítulo 41. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo? Este leviatán también es una especie de dinosaurio, pero marino. Aquí está comparando a Job con dos animales fuertes. Ya, un dinosaurio. ¿Cómo se puede horadar la nariz de un dinosaurio cuando está vigilante? O sea, es imposible. ¿Ah? No cabe ni anzuelo ni arpón. Es impenetrable. Job era un tipo impenetrable, pero impenetrable ¿por qué? Por lo que él se creía. Pero cuando Dios habló, él expresó algo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta, hermano? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, le llegó la luz, la revelación, la visión. ¿Y qué dijo Job? Y me abomino a mí mismo. Reina Valera traduce y me aborrezco, pero el original hebreo es y me abomino, porque la abominación tiene que ver con la idolatría. Y Job se idolatraba a sí mismo. Ya. O sea, hermano, ¿será que todo esto que dice Job, que dice Dios acerca de Job, de que es hombre cabal, recto, temeroso de Dios, enemigo del pecado, será que eso es mentira? Eso no es mentira, porque quien está dando testimonio de esa realidad es Dios mismo. Entonces, ¿cuál era el problema de Job? Que él gravitaba, que él giraba en torno a esas características que había en él, porque realmente él era eso. Dios lo tenía en un estado de gloria y lo llevó a una gloria superior, pero el problema es que él en la luz fue que pudo ver la luz. Y hay un problema en la cristiandad, hermano, y nosotros hacemos parte de ella. Como decíamos ahorita, Dios no está interesado en obreros que obren para Él. Dios está interesado en obrar a través de estos obreros. La palabra dice que nosotros fuimos escogidos para buenas obras, para que anduviésemos en ella. El obrero de Dios no obra, el obrero de Dios anda en las obras. Dios quiere hacer de nosotros una obra. Él no está interesado en que nosotros obremos para Él. El problema de nosotros, ¿cuál es? Que anteponemos el hacer ante el ser. Aquí en este mismo recinto una vez compartíamos acerca del propósito de Dios, de que nuestro Dios trino, o sea, un único Dios pero que subsiste en tres personas, cada una de ellas en el propósito buscaba algo. El Padre busca algo, el Hijo busca algo y el Espíritu busca algo. ¿Qué busca el Padre? Una familia. ¿Qué busca el Hijo? Un cuerpo. ¿Qué busca el Espíritu? Un templo. Pero para nosotros llegar a ser la familia de Dios, primero tenemos que ser hijos. Para nosotros llegar a ser el cuerpo de Cristo, primero tenemos que ser miembros. Y para llegar a ser el templo, primero tenemos que ser piedra.
Pero nosotros anteponemos el hacer antes que el ser. Dice la palabra, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, y los que creen en su nombre, les imputó el derecho de ser convertidos en hijos de Dios. Hermano, Dios quiere hacer de nosotros una obra. Él no está interesado en que nosotros obremos para Él. Él quiere hacer de nosotros un poema. Y dice al final del libro que Dios quitó la aflicción de Job. ¿Sabe cómo dice el hebreo original? Y Dios cambió el cautiverio de Job, porque él era cautivo de sí mismo. Y ahora llegó a ser cautivo del amor de Dios. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando él vio la luz. Lo dijo Isaías, lo recordaba un hermano ayer. Ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto al Rey. Igual expresó Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo. ¿Y quién es Él? Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces, hermano, en ese propósito realmente estamos. Nosotros tenemos que pasar por ese propósito. Ya. Entonces, anteponemos el hacer que el ser. Pero, hermano, para yo hacer algo para Dios, primero tengo que dejar que Él trabaje en mí. En la misma medida en que Dios trabaje en mí, en esa misma medida yo voy a trabajar para Dios. Otra cosa que anteponemos, que se invierte, hermano, con relación a los carismas, a los dones. Nosotros solemos valorar a los hermanos que tienen carisma, y gloria a Dios por los carismas, pero no discernimos acerca del carácter. Porque hacer sin ser es imposible. Tú no puedes hacer nada para Dios si Él no ha hecho primero en ti. Y para que los dones y los carismas realmente puedan expresarse de una manera genuina, primero tiene que haber un carácter. Hay un hermano que dice que un don sin carácter es como poner una espada en la mano de un niño. Se va a herir a sí mismo y va a herir a los demás. El carácter es la base del don, así como el ser es la base del hacer. Pero tenemos que pasar por el propósito, hermano. Vida la tenemos, pero vida más trato, carácter. ¿Y qué es lo que busca Dios realmente? Forjar su carácter en nosotros. Eso es ser transformados a la imagen. Nada. Romanos 8:28, ¿qué dice? A los que antes conoció, a estos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. 5 cosas. No es casualidad. El número 5, ¿de qué habla? De la gracia. Estos son actos unilaterales de Dios que tienen que ver con la gracia de Dios expresada en beneficio del hombre. Pero si se dieron cuenta que entre la justificación y la glorificación está la santificación, no lo mencionó. ¿Por qué no lo menciona? Porque estos son actos unilaterales de Dios sin la intervención del hombre. Pero en la santificación, y ahí está la responsabilidad del creyente. Por eso es cierto, ya Él hizo algo por nosotros, ahora está haciendo algo en nosotros, pero para que si algo en nosotros llegue a un feliz término, tiene que ser con nosotros. Por eso no podemos tomar de una manera liviana el que comenzó la buena obra, la comenzará, la terminará. No, hermano, la terminará si tú colaboras, si estamos dispuestos. Así que, hermanos, si estamos pasando por situación de trato, de disciplina, de proceso, porque el proceso a veces duele más que la misma aflicción, pero el proceso, ¿sabe por qué se lleva a cabo? Por amor. Hablaban de la disciplina de Hebreos 12. La disciplina tiene un motivo y un objetivo. El motivo de la disciplina es el amor
Dios al que ama, disciplina. Y el objetivo es para que participemos de su santidad. Otra cosa que solemos invertir es el poder ante la santidad. El Señor nos dice, sed poderoso porque yo, el Señor, soy poderoso. ¿Qué dice Él? Sed santo porque yo soy santo. Entonces, santidad sin poder o poder sin santidad también es un peligro. Solemos invertirlo. Entonces, hermano, ahí está. No podemos hacer sin antes ser. Los carismas tienen como base el carácter y el poder tiene como base la santidad. Y a eso nos está llevando el Señor en su proceso, como Job, ¿verdad? Job se creía bueno, pero con el trato de Dios llegó a decir, soy vil. Eso es un milagro, hermano. Esa es la verdadera condición delante de Dios de un hombre sin Cristo. ¿Ah? ¿Va a decir algo, hermano? Amén, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude en esto que quería compartir con ustedes, hermanos. Gracias y paz. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, bendito Dios. Gracias si estamos pasando por ese proceso, por esa disciplina, Señor, porque es necesario. Porque tú quieres hacer de nosotros un poema, Señor. La vida de Job es algo que es un espejo para la realidad de nuestra vida cristiana, Señor. Tú quieres hacer eso en nosotros, Señor. Tú eres el poeta y nosotros el poema, Señor. Gracias porque somos de tu interés, Señor. Contamos con tu asistencia, con tu cuidado, bendito Dios, con tu proveer, Padre amado. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.